Ya, ya, entonces ahora sí, semana uno. Bueno, esto estaba pensado para haber comenzado la semana anterior, por lo tanto luego vamos a modificar este archivo y se lo vamos a hacer llegar a través del Classroom, a pesar de que este de la semana uno ya está disponible en el Google Classroom. Ya. También, idealmente, voy a adjuntarle los archivos de la semana, el fin de semana previo a las clases, ya, para aquel que tenga tiempo o ganas de querer revisar con anticipación lo que veremos en cada una de las semanas. Bien. Bueno, de todas maneras voy a volver a compartir mejor todo. Ahora sí. Entonces, el outline del día de hoy, vamos a ver más o menos todo este tipo de cositas. Primero partir por la bienvenida, el tipo de observaciones en cuanto a la modalidad del curso. Luego una pequeña introducción acerca de geometría, teoría deductiva. Luego, métodos de demostración. Ya, digamos, algo tipo repaso, si es que tuvieron ya lógico, conjunto, ¿cierto? Con lo cual, supongo. Los elementos primitivos de la geometría y luego pasar como por el primer capítulo, que son los axiomas de incidencia, que son muy cortitos, tiene 3 teoremas, y bueno, no es grave, ¿cierto? Si no logramos verlo el día de hoy, total, esto está pensado más o menos para una semana un poquito lenta, ¿cierto? Que es la primera de clase. Entonces, como descripción del curso, esto ya disponen, ¿cierto? Esta información, sin embargo, nunca está de más repetirlo. El día lunes en este horario, ¿cierto? A las 2:30, como dijimos, ya siempre vamos a dar 10 minutos aproximadamente antes de comenzar con la clase para problemas de conexión, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. El miércoles y el jueves tempranito, a las 8:30 comenzamos, para estar bastante despiertos, o bueno, depende de la situación, pero esa es la intención, ¿ya? Contacto, ciertamente, el correo electrónico que ustedes ya tienen, eso espero. Y si no, en el caso de estar presencial, ¿cierto? En el Instituto de Matemática, tercer piso, me imagino que alguno ya quizá ha ido y lo conoce, si no puede conocer más información a través de la página de este vínculo. La literatura, es decir, la bibliografía que vamos a utilizar para la asignatura, se recomiendan aquellos 3 libros. El Moise, Geometría Moderna, el Stanley Clemens, de Geometría, y el Hartshorne. Este último, ¿cierto?, está solo disponible en inglés. Sin embargo, para aquellos que no manejan muy bien el idioma, se darán cuenta muy pronto que la terminología que se utiliza es repetitiva, ¿cierto? Siempre la misma, por lo tanto es más o menos sencillo leer un libro de matemáticas en inglés porque no es como leer, digamos, literatura británica, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Así que se puede facilitar. De todas maneras, en el Google Classroom están disponibles estos archivos para que usted los pueda visualizar, ¿cierto? Y si le gusta y se convence, lo invito a comprar siempre el original, por supuesto. O bien, eh, si es que los encuentra en disposición en la biblioteca del colegio, también puede realizar el pedido, ¿cierto? Porque la biblioteca ya está funcionando, por lo tanto usted podría, con su TUI, si la tienen, o bien con su pase de estudiante, inscribirse a la biblioteca y pedir los libros ahí por el plazo que corresponde generalmente una semana, 10 días, etcétera. Si es que también está la versión digital, pero de todas maneras pueden contar con eso en el Google Classroom. En el peor de los casos me lo puede también solicitar vía correo en el caso de que alguno de ellos no esté disponible, lo podemos buscar. El programa de la asignatura, es decir, el temario, ¿cierto? Los contenidos, vamos a ver a dividir esta asignatura en 8 capítulos, lo cual también puede ser modificable en el caso de que, supongamos, terminamos área antes de tiempo y nos daría espacio para ver algunas otras cosas como eh, ver geometría no euclidiana, cosas por el estilo. Entonces, vamos a comenzar con los métodos de demostración, aquello que no debería tardar más de la clase de hoy en realidad. Axiomas de incidencia y orden, eso nos puede tardar un poquito más de tiempo. Axiomas de congruencia, de continuidad y paralelismo, polígonos y poligonales. También vamos a estudiar la circunferencia bien a profundidad, los criterios de semejanza y áreas. ¿Ya? Entonces vamos a ver desde los aspectos más básicos, las definiciones más primitivas, hasta ir desarrollando, ¿cierto?, la teoría actualmente conocida por todos nosotros. Por lo tanto, el capítulo 2 generalmente es uno de los más extensos porque comenzamos desde lo más primitivo, de lo más básico, de lo más intuitivo, para ir construyendo, ¿cierto?, todo este mundo que es la geometría, en este caso la geometría euclidiana, ¿cierto? Como observación, bueno, mientras estamos en la modalidad online, o bien en el momento de
pasar a una modalidad híbrida, ¿cierto? Aquellos que continúen de forma remota asistiendo a clases, las herramientas principales van a ser siempre principalmente correo electrónico, medio que ustedes pueden utilizar libremente, escribir cuando ustedes lo estimen conveniente, antes que se les vaya la duda, ¿cierto? Y cuando se pueda, yo lo responderé. Generalmente dispongo eh, de responder siempre, ¿ya? Así que siéntase libre de responder y en el peor de los casos me voy a demorar un poquito, pero va a obtener igual una respuesta. La plataforma Zoom para la cual desarrollamos las clases mientras continuamos online y probablemente también, si es híbrido, va a ser a través de esa forma. El Google Classroom, en el cual vamos a tener el repositorio de todos los contenidos, esto ya sea las presentaciones, ¿cierto? Los PDF que estamos utilizando para las presentaciones, el PDF al terminar la semana que va a ser de la pizarra que vamos a ir rayando las demostraciones, los teoremas, ¿cierto? Los ejercicios, y por supuesto algún visor de archivo en PDF o de YAVU, dependiendo de cuál sea el formato en el que usted prefiera descargar los textos de la bibliografía. Generalmente, ¿cierto? Uno asume que es el Acrobat Reader porque es más sencillo y casi todos los PCs y celulares tienen esta aplicación. Entonces, como estamos comenzando, vamos a recordar lo que uno espera de ser estudiante, ¿cierto? Antes de llegar y comenzar inmediatamente con los contenidos duros de la asignatura. Entonces vamos a dar algunos pequeños consejos para el estudio a distancia, a pesar de que ustedes ya están familiarizados, pero necesitamos, ¿cierto?, retomar toda esa motivación antes de comenzar, que es muy, muy importante. Entonces vamos a analizar esta pequeña frase de Teresa Amabile, que nos dice que las personas, y consideramos aquí que todos ustedes, ¿cierto?, alumnos, serán más creativos cuando lo que les motiva es el interés, la satisfacción y el reto del trabajo en sí mismo, y no las presiones externas. Y entonces aquí nos dice Teresa Mabel en su artículo de cómo matar la creatividad. Por lo tanto, podemos resumir en tres claves que funcionan reiteradamente para conseguir esa motivación y el camino hacia un mejor rendimiento que sea constante a lo largo del transcurso del semestre, porque es muy fácil estar motivado las primeras 2 semanas, ¿cierto? Y luego ya, producto del cansancio, producto del estrés, no tener la misma motivación que en un comienzo, y eso es naturalmente normal. Por lo tanto, uno debe trabajar para mantener esa motivación despierta cuando se siente sobrepasado, ¿cierto? Cansado y todo esto. Entonces vamos a resumir en estos tres términos, la autonomía, la maestría y el propósito, y vamos a hacer un poquito de qué corresponde cada uno de ellos. Entonces, la autonomía nos permite acomodar el hecho de que no todos aprendemos de la misma forma. De acuerdo con el principio de la inteligencia múltiples, puede guiarte hacia una variedad de contenidos en diferentes formatos. Las posibilidades son infinitas y cada uno podrá encontrar el medio que más le entusiasma. Dentro de esta forma de modalidades remotas, ¿cierto? Es muy sencillo poder encontrar distintos formatos de aprendizaje o contenidos. Sin embargo, sabemos que para aquellos que estudiamos matemáticas duras o matemáticas puras, o incluso pedagogía en matemática, nuestro texto o nuestra bibliografía, ¿cierto? Sabemos que es nuestra Biblia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En la cual podemos confiar y encontrar todas las verdades desde siempre. Sin embargo, siempre uno puede recurrir a otros formatos. Sabemos que actualmente YouTube está lleno de videos ejemplos, de ejercicios resueltos, tanto de buena calidad como de mala calidad, ¿ya? Así que finalmente podemos encontrar un sinfín de formatos con contenidos. Algunos nos pueden servir mucho más que otros, pero siempre confiando en la bibliografía como primera fuente de veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Luego de leer un poquito el texto siempre es muy rudo, ¿cierto? Y uno a veces no entiende completamente y tiene que ir a buscar a otro aspecto, alguien que me explique un ejemplo, alguien que me explicó cómo era la demostración de un teorema, por ejemplo, en YouTube. Pero luego también tenemos que tener la capacidad de poder discernir cuál es el conveniente para nosotros, cuál no se está saltando ciertos detalles que son importantes, que no está cometiendo errores en la lógica de su demostración, o que está abusando del lenguaje, ¿cierto? Y todo ese tipo de detalles. Probablemente a lo largo del curso, después de un mes, probablemente ya ese tipo de cosas se desarrollan bastante más rápido que en un comienzo. La maestría, nuestro segundo concepto, hace referencia a nuestro deseo de mejorar nuestras habilidades, de progresar, de ser cada vez más capaces. Si un alumno percibe que el objetivo es aprobar un examen o sacar una buena nota,
uno se vuelve menos propenso a tomar riesgos, un prerequisito para la creatividad y para el aprendizaje. Entonces, necesitamos dar énfasis a la satisfacción personal de adquirir nuevas habilidades, tomando como partida las fortalezas y los intereses de uno mismo. Además, permite que un estudiante sea capaz de evaluar su progreso a lo largo del curso y que éste esté motivado a mejorar sin presiones externas. En teoría esto suena bastante sencillo y lógico para cada uno de nosotros, pero sabemos que el tener que recibir una nota, el aprobar una asignatura, un examen, cada una de las pruebas es una presión externa que toma demasiada importancia en la vida de un estudiante. Entonces, con ciencia ahí tenemos que tratar de ese ruido, ¿cierto?, de la prueba, de la aprobación, si bien es importante, que no sea nuestra principal fuente de motivación. El estrés puede superar la motivación muchas veces y hay que tener cuidado con ese detalle. El propósito, o entender el propósito, entonces señalamos como un ejemplo que los estudiantes trabajan mejor cuando comprenden cuál es el propósito detrás de un proyecto de aula, o especialmente cuando ven utilidad dentro de su futuro profesional. Intentar explicar a un alumno por qué debe aprender a calcular derivadas en matemática, cuando desea ser pianista, puede ser una misión imposible. Pero no parece ser nuestro caso, ¿cierto? Eh, Estamos estudiando matemáticas, estamos rodeados de asignaturas matemáticas. Normalmente uno le pasa lo contrario, ¿cierto? Cuando tiene asignaturas de expresión oral, verbal, eh, son las asignaturas que cuestan eh, motivar interés o un propósito en nosotros. Bueno, en este caso esperemos que no sea el caso. Bien, entonces vamos a introducir ahora un poco de la geometría. ¿Cierto? Todos tenemos nociones de la geometría en general, pero en particular, como nuestra asignatura tiene el nombre de geometría euclidiana, vamos a hacer una pequeña reseña de qué consiste. Siempre se habla de geometría como si fuera una sola, singular, lo que los matemáticos llaman geometría euclidiana. Durante el origen de las matemáticas y desde la sedentarización de los seres humanos, la geometría está asociada al uso de terrenos para la agricultura, dividir un terreno, medir la superficie, etc. Mientras que durante muchos siglos, principalmente formalizada por los griegos, la geometría, en particular Euclides, ¿cierto? Por algo recibe este apellido, va a servir y satisfacer necesidades de la vida, como las anteriormente mencionadas. Los elementos. El título del libro de Euclides, escrito hace más de 2000 años, es el primer libro de matemáticas escrito en el estilo moderno. Este libro está estructurado por definiciones, axiomas y proposiciones o teoremas. Así comienza por establecer las relaciones entre los puntos, las rectas y el plano, nuestros objetos primitivos. El plano es considerado un conjunto de puntos. Las rectas también son un conjunto de puntos, pero las rectas están incluidas en el plano. Euclides hace las demostraciones de las 28 primeras proposiciones utilizando solamente 4 axiomas, pero necesita el quinto axioma para demostrar la 29ª proposición. El quinto postulado de Euclides, más conocido como el postulado de las paralelas. El quinto postulado es muy esencial, luego vamos a ver si cada uno de estos postulados y los vamos a conocer mucho más a fondo. Y cuando lleguemos al quinto postulado nos vamos a dar cuenta que ahí hay un quiebre en la era de la geometría. Poco a poco, los matemáticos que se interesarán en la geometría griega se van a interrogar sobre las bases de la geometría y sobre la relación que ésta presenta con el mundo físico. Sabemos, ¿cierto? Todos los posteriores, luego de Euclides, recordemos que antes estaba considerado dentro de una filosofía natural, que eran aquellos que hoy en día podemos llamar la física, ¿cierto? Explicar fenómenos de la naturaleza a través del pensamiento, lo que antiguamente era la filosofía natural. Ahí conocemos, ¿cierto? Ya tenemos Aristóteles, etc. Mientras esto va avanzando hasta consolidarse como el método científico o física, ¿cierto? Posterior a Galileo, etc. Y siempre utilizando geometría para estos fines. Es solamente hasta el siglo XIX que Gauss, un apellido del cual vamos a escuchar a lo largo de toda la carrera, ¿cierto? Que Gauss tiene
descubrimientos o teoremas o proposiciones en todos los ámbitos, en álgebra, en geometría, en cálculo, vamos a darnos cuenta. Descubrimiento no publicado por él, principalmente. Y enseguida, de forma independiente, también trabajada por Boole y Lobachevsky en el 1823 aproximadamente, se dieron cuenta que se pueden construir modelos de la geometría consistentes, no contradictorios, sin utilizar el quinto postulado, el de las paralelas. Entonces podemos notar aquí estos tipos de geometría. Entonces, tenemos geometría euclidiana, ¿cierto? Es decir, nuestro universo, por llamarlo de alguna manera, es plano. Se comporta como nosotros podemos observar. Si un plano tiene curvatura cero, o no es curvo, los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, ¿cierto? Las paralelas nunca se intersectan. Sin embargo, si nuestra superficie es una esfera, por ejemplo, la base o la superficie de la Tierra, sabemos que la curvatura sí tiene positiva, es decir, tiene curvatura, perdón, la esfera, a lo cual, bueno, según la geometría diferencial, esto es curvatura positiva. Los ángulos internos de un triángulo dibujado sobre la superficie de la esfera suman más de 180 grados y las paralelas nunca se intersectan. Perdón, siempre se intersectan. Se notamos, ¿cierto?, que las relaciones son bastante distintas respecto a la geometría euclidiana. Sin embargo, esta geometría sigue siendo consistente. Por otro lado, si consideramos una silla de montar, o bien una hoja doblada, o la silla de montar generalmente se asocia a la superficie de una papa frita, que es una papa frita que es un poco curvada eh, y a la vez plana, ¿cierto? Pero no plana rígida. Una silla de montar tiene, en cambio, curvatura negativa, los ángulos internos suman menos de 180 grados, y existe un número infinito de paralelas a una línea recta, fija, ¿cierto? Por lo tanto, podemos notar la gran diferencia que existe entre distintos tipos de geometría trabajados o descubiertos independientemente por Gauss, Boole y Lobachevsky. Bueno, ahí se nos está yendo uno, ¿cierto? Riemann, acerca de la esfera. Esto nos da lugar a varios modelos de geometría. Entonces, ahí también, luego para que ustedes vean, aquí en este símbolo, en este gatito, hay un vínculo de un video de YouTube para que ustedes vean posterior a la clase, ¿cierto? Que es un pequeño resumen acerca de, visualmente, estas geometrías no euclidianas. Dentro de esta categoría de geometrías, podemos encontrar la geometría esférica o de Riemann, por Bertrand Riemann, la hiperbólica, la superficie de la papa frita, ¿cierto? Es autor de Lobachevsky. Tenemos las geometrías finitas, la geometría vectorial, la geometría afín, estas cuales ustedes ya han trabajado o van a trabajar prontamente. Más generalmente, tenemos la geometría diferencial o la geometría algebraica, ¿ya? Generalmente para aquellos que eh, están en licenciaturas matemáticas, al final del tercer año probablemente van a poder optar a algunos optativos de este tipo, o para aquel que desee continuar estudios, ¿cierto?, de posgrado luego de terminar, o bien a asistir a seminarios que muchas veces existían presencialmente en nuestro instituto, o que actualmente alrededor del mundo se puede asistir de forma online, ¿ya? De geometría diferencial o de geometría algebraica. Acá, bueno, nos dice que es más generalmente porque dentro de estas podemos generalizar el concepto de geometría. Es decir, una geometría tan general que dados aspectos como la curvatura es la que define cuál tipo de geometría va a ser si lo particularizamos solo dependiendo de su curvatura y cosas por el estilo. Temas, ¿cierto?, muy amplios que se pueden conversar o tratar otro día. Vamos a ver entonces acerca de los métodos de demostración, un poco la teoría deductiva y cuáles son los grandes sustentos en los cuales se afirma toda esta geometría. Antes de eso, noto que si va bajando el tiempo, igual no tengo idea por qué. Normalmente tenemos licencia como para tener no problemas de corte de tiempo. Así que si es que en 7 minutos se corta la reunión, volvemos a acceder inmediatamente, por si acaso, ¿ya? Eso. Esperemos que no suceda. Bien, entonces, como teoría deductiva, vamos a considerar que un sistema axiomático es la forma acabada, es decir, trabajada a lo largo del tiempo,
que hoy en día ya estamos conformes de llamar de esa forma, la cual toma una teoría deductiva. Su sistema axiomático, ¿cierto? Ese orden, esa estructura que tiene. Es un sistema donde todos los términos o los objetos no definidos y las proposiciones no demostradas se enuncian explícitamente. Estas últimas, las proposiciones no demostradas, fijadas como hipótesis a partir de las cuales pueden construirse las demás proposiciones del sistema, siguiendo reglas lógicas perfectas y expresamente determinadas. O sea, en el fondo podemos decir que estas proposiciones no demostradas, axiomas, ¿cierto?, son lo que vamos a creer ciegamente y a partir de ahí construir el resto. El encadenamiento lógico que se hace a partir de las hipótesis es lo que constituye una demostración. Mediante la demostración, se establecen nuevas proposiciones o relaciones entre los objetos previamente definidos, a partir de las relaciones dadas como axiomas. Luego, se hace necesario nombrar o definir los nuevos objetos que verifican estas propiedades. Es así como la demostración y la definición siempre van de la mano. Entonces, definición y demostración son, en consecuencia, las dos operaciones fundamentales mediante las cuales se desarrolla una teoría deductiva. Y esto lo podemos encontrar no solo en matemáticas, ¿cierto? Nuevamente, como ejemplo de la física, que sabemos que si es que no hay un físico presente, podemos llamar que es matemática aplicada, ¿no? Vamos a darnos cuenta que concurre al mismo tipo. Tenemos una definición, ¿cierto?, de un fenómeno físico, de las cosas las cuales estamos modelándolo, y la demostración vamos a utilizar los axiomas, que generalmente son leyes, las cuales son relaciones que se asumen verdaderas en base a la evidencia, ¿cierto? Que la física, por ejemplo, puede observar mediante la física experimental, define aquellas cosas como física teórica y luego, mediante la lógica, mediante la matemática, deduce una teoría conocida como física teórica, ¿cierto? Y que a lo largo de los años, luego del tiempo, puede ser comprobada mediante la observación, lo cual refuerza la teoría. Estamos pensando en el ejemplo de teoría física, ¿cierto? Por ejemplo, relatividad de Einstein, ¿cierto? Sabemos que después de 120 años siguen descubriendo fenómenos de la naturaleza muy lejanos, ¿cierto? A nuestra imaginación incluso, las cuales fortalecen la teoría, que en un principio era una teoría, digamos, física teórica, ¿cierto? En base a la deducción, en base a la demostración, y no solo a la observación. Digamos que ahí la física, ¿cierto?, está bien separada de esos dos campos, sin embargo se complementan. Sabemos que en matemática nosotros estamos apelando a la abstracción y a la lógica, no a la observación, exceptuando matemáticas aplicadas, como puede ser economía, ¿cierto?, y otras áreas en general, modelación, biología matemática, ¿cierto? Existen ese tipo de campos posteriores. Dentro del desarrollo axiomático griego, las nociones y los principios se construían con fundamentación en el mundo exterior. Es decir, se pretendían que los axiomas respondieran a la realidad y que fueran, asimismo, autoevidentes, que fueran muy claros. Este tipo de axiomáticas se han denominado genéticas o materiales, y en este caso los axiomas tienen un contenido y un sentido. En la geometría desarrollada por Euclides, los términos primitivos, como son el punto, la recta, las relaciones de incidencia, de orden y de congruencia, tienen un contenido material e intuitivo, evidente. Sin embargo, en el desarrollo de su fundamentación se prescinde de este desarrollo material o intuitivo. Ahora, la intuición muchas veces en la geometría es gracias al dibujo, ¿cierto? A que nosotros podemos visualizar cómo se están relacionando ciertos objetos primitivos. En diferencia, por ejemplo, de álgebra, ¿cierto? Que sabemos que es puramente intelectual. En oposición a la axiomática material, se estructura lo que se ha denominado un sistema axiomático formal, en el cual los elementos primitivos carecen en absoluto de contenido y son las piezas de un puro juego sin sentido material en sí mismo. Como muchas veces uno puede explicar la matemática, ¿cierto? Es un pensamiento muy abstracto y lo único que debemos conocer para ser buenos es las reglas del juego. El sentido
viene definido implícitamente por las reglas del juego, construidas por estos axiomas y por las reglas lógicas de la demostración. En un sistema formal, los axiomas no tienen características de autoevidentes, son simplemente premisas, asumidas verdaderas desde un inicio, puntos de partida para el desarrollo de resultados posteriores. En este sentido, de las proposiciones que se concluyen de los axiomas, por medio de las reglas lógicas, matemáticas, ¿cierto? Diremos que son formalmente válidas, es decir, que existe una filiación lógica entre los axiomas asumidos verdaderos y las conclusiones, extraídas, ¿cierto?, mediante estas relaciones. De otra manera, podemos entender la verdad matemática como una verdad implicada, donde el antecedente está constituido por los axiomas y el consecuente por las conclusiones a través de la demostración. En síntesis, una teoría bien estructurada debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, enunciar explícitamente los términos primitivos o primeros, con ayuda de los cuales se propone definir todos los otros. Segundo, enunciar explícitamente las proposiciones primeras, con ayuda de las cuales se propone demostrar todas las demás. Estas proposiciones se denominan axiomas. La elección de estas proposiciones, llamadas axiomas, es en gran medida arbitraria, dependiendo en gran parte de los gustos del autor, etc. Que lo que se pide generalmente es que estos sean simples y no demasiado numerosos. Entonces, generalmente sabemos que en la ciencia la teoría más bella es cuando es más simple, ¿cierto? Lo que hizo resaltar tanto la teoría y siempre así, acerca de Newton, ¿cierto? Y por qué tomó tanta importancia y relevancia en su momento. Y eso se debe principalmente a que sus teorías eran muy sencillas, ¿cierto? Una ecuación lineal podía definir demasiada importancia acerca de lo que sucedía tanto con los planetas, ¿cierto? Y su primera teoría de gravitación. Y incluso podemos ir más lejos, pensando nuevamente en Einstein, ¿cierto? Recordemos que los principios de la teoría son dos axiomas. Invariancia de Galileo, constancia de la velocidad de la luz. Y esos dos nos hacen comprender el universo todavía. Nos hizo eh, adelantarse, ¿cierto?, a la existencia de fenómenos como las ondas gravitacionales, agujeros negros, etcétera. Todo deducido en base a la lógica. Bueno, los axiomas, a la vez, deben verificar tres propiedades. La consistencia, que se refiere a que no debemos hallar dos teoremas que se pueden deducir a partir de los mismos axiomas y que tampoco se contradicen entre sí. Necesitamos que sean suficientes, o la suficiencia, el cual se refiere al hecho de que todo teorema debe deducirse a partir de los axiomas y solo de ellos. Y la independencia es que por razones de economía también es deseable que estos sean independientes entre sí, es decir, que ninguno se puede deducir a partir de otro. Entonces, si vamos a tener cinco axiomas, pero sabemos que dos se pueden deducir a partir de una anterior, entonces no es necesario esos dos, porque ya se pueden deducir de los otros, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos permite tener, reducirlos al mínimo, es decir, no tener una mayor cantidad. Necesitamos que sean consistentes, suficientes y independientes. Las primeras dos calificaciones, consistencia y suficiencia, son imprescindibles en una teoría deductiva. La tercera, la independencia, es deseable. Es decir, la condición de independencia entre los axiomas no es un requisito indispensable en el desarrollo de una teoría axiomática. Simplemente asegura que ésta tenga el mínimo de supuestos teóricamente necesarios, o la menor cantidad de axiomas. En la práctica, esta condición no se respeta, ya que no introduce contradicciones y permite agilizar el desarrollo de una teoría. Entonces, cuando un axioma se puede dividir, ¿cierto? Un axioma tiene dos puntos y luego de ese axioma hay otros. Como que todos los chiquititos, digamos, hacen un axioma, como agrupar por axioma. Sin embargo, decimos que eso es deseable,
como teoría deductiva. Generalmente sabemos que en matemática eso sí es imprescindible. No podemos deducir uno a través de otro, si no están sobrando. O como axiomas, ¿cierto? Si se puede deducir a partir de otro, en realidad no lo podemos evitar como un axioma y considerar nuevamente como una proposición. La tercera, ¿cierto? Recordemos que estamos viendo los primeros casos. Entonces, en síntesis, vimos las dos primeras condiciones, ¿cierto? La tercera es que las relaciones establecidas entre los términos sean únicamente relacionadas a través de la lógica, que permanezcan independientes del sentido concreto que pueda darse a ellos. Cuarto, necesitamos que las demostraciones, en las demostraciones solo intervengan estas relaciones lógicas, lo que prohíbe tomar prestado algo a la consideración de figuras, que muchas veces cuando alguien malinterpreta la geometría, ¿cierto? Entonces, eso es para tener una idea de las propiedades que deben verificar una teoría bien estructurada, ¿cierto? Ahí tenemos entonces los 4 puntos. Como método de demostración, hemos dicho que la verdad está constituida como la validez de una implicancia lógica, ¿cierto? Es decir, en este caso H implica T. Entonces vamos a decir como H pensando en la hipótesis y como T en la tesis, ¿cierto? Algo entre la lógica implica otra cosa. Donde H, vamos a pensar en el conjunto de la hipótesis, T, la conclusión a la cual deseamos llegar. Esta implicación está regida por el principio filosófico que establece de la verdad no se puede seguir a la falsedad. Ya, esa es la madre del cordero en este caso. Este principio constituye la fundamentación del método de la demostración llamado o denominado método directo, el cual consiste en partir de unas preposiciones que se admiten ciertas, hipótesis, o denominadas premisas, y llegar mediante una cadena de implicaciones lógicas, ¿cierto? Ahí es donde está toda nuestra operación matemática y lógica, a una proposición final llamada conclusión o tesis. Se puede establecer una equivalencia entre las proposiciones H implica T con su contrarrecíproco, eh, no T implica no H, ¿cierto? O la negación de T implica no H, el cual se conoce como el contrarrecíproco de la proposición inicial. Este hecho permite establecer un método indirecto de demostración por el contrarrecíproco. Es decir, si queremos demostrar que H implica T, por el contrarrecíproco, nosotros podemos probar que no T implica no H, lo cual es equivalente, ¿cierto? El método consiste en demostrar la negación, invirtiendo el sentido de la lógica, ¿no? No T implica no H, en lugar de H implica T. Esta demostración generalmente se hace usando el método directo. Es decir, uno invierte el sentido de la lógica, pero la negación la va a demostrar de forma directa. Es decir, asumiendo no T como verdadero y mediante una deducción lógica, concluir no H. En este caso, ¿cierto? Se asume la negación de la tesis. Es decir, lo contrario, ¿no? Para concluir la negación de la hipótesis. Se dice que dos proposiciones son contradictorias cuando una es la negación de la otra. Una contradicción, entonces, es la conjunción de una proposición y su negación. Lo que podemos considerar ciertamente la lógica nuevamente como Q y no Q. Por lo tanto, siempre será una proposición falsa. Es decir, si llegamos a algo y que también se cumple no a algo, tenemos una contradicción, ¿cierto? Sabemos que no se puede cumplir ambas cosas a la vez. Cuando en una demostración se establece una implicación de la forma no P implica Q y no Q, por el contrarrecíproco, podemos establecer como válida la proposición Q o no Q implica P. Es decir, si negamos acá, ¿cierto? Si negamos todo esto, recordemos que esto significa más o menos lo mismo, ¿no? Uno puede pensar en no P, que es equivalente al P negado, ¿no? Dependiendo de cuál es la bibliografía en la cual uno está haciendo uso. Entonces, si negamos todo esto, recordemos que, bueno, se cambia el sentido y la negación de Q ya negado va a ser Q,
la negación de I es un O, la negación de Q, bueno, es no Q, la lógica se mantiene y la negación de no P es P, ¿cierto? Recordemos que el negado del negado es, bueno, el negado del negado es el no negado, abusando del lenguaje, ¿cierto? Bien. Esta implicación tiene como antecedente una proposición verdadera denominada el tercer excluido, y por tanto, de dicha implicación se puede concluir que P es verdadera. Esta situación, este hecho, nos permite estructurar otro método de demostración indirecto llamado reducción al absurdo o método por contradicción. Este es uno de los más utilizados. De hecho, nos vamos a dar cuenta que vamos a prácticamente abusar de este método. Por decir algo, cuando estemos en semejanza, es más o menos, es aproximadamente el teorema número 100 que vamos a probar, va a ser teorema de Pitágoras. ¿Cierto? Algo súper sencillo, muy conocido por todos. Vamos a llegar va a ser nuestro centenar de teoremas cuando habíamos probado, demostrado muchos teoremas, ¿cierto? El 105, 102, no me acuerdo muy bien, el teorema de Pitágoras. En ese momento nos vamos a dar cuenta que probablemente de esos 100 teoremas hay 80 que hemos probado mediante el teorema de reducción al absurdo. Es decir, negamos todo y vemos que no puede cumplir. Asumimos falso y vemos que no puede ocurrir. Para la aplicación de este método se utilizan los siguientes pasos. Vamos a tener que tener bastante claro más o menos como el método de reducción al absurdo. Primero vamos a introducir la negación de la conclusión deseada, pensando siempre en que tenemos aquí arribita, ¿cierto? Era hipótesis implica tesis, ¿cierto? Pensando en eso. Tenemos conjunto hipótesis y lo que queremos llegar a la tesis. Si queremos probar algo de este tipo y queremos utilizar el método de reducción al absurdo o por contradicción, lo primero es negar la conclusión deseada como una nueva premisa. Es decir, partimos con que no te, o la negación, ¿cierto? Lo contrario a lo que uno quiere llegar. De esta nueva premisa, junto con las premisas dadas principalmente en el enunciado, ¿cierto? De la proposición, debemos deducir una contradicción. En el fondo lo que uno quiere decir es que no puede ocurrir lo contrario a nuestra proposición. Esto permite establecer que la conclusión, por inferencia lógica, a través de las premisas originales. Este método es uno de los más clásicos en las demostraciones matemáticas, en particular en la geometría, ¿cierto? Como le acabo de decir, probablemente cerca del 80% de las demostraciones vamos a utilizar este método. Usando cierto esta forma de razonamiento. Siempre cuando lleguemos a demostrar, ¿cierto?, alguno de estos, va a quedar mucho más claro, ¿sí? Porque ahora estamos como repasando teóricamente, ¿cierto?, todas estas formas, y aterrizándolo, ¿cierto?, en algún ejemplo, etcétera, probablemente va a tomar más sentido. Como lógica proposicional, rápidamente un pequeño repaso de estas cosas que nuevamente pueden encontrar en cualquiera de estos textos, o bien en alguno de lógica proposicional. Bueno, hay algunos bastante sencillos, los cuales pueden hacer un resumen, ¿cierto? No sé si ya han utilizado alguno, pero normalmente uno acude a la serie Chaum, que tiene muchos ejemplos resueltos, ¿cierto? Y explica de forma muy sencilla cómo operar con lógica. Entonces, los conectivos más usados en el álgebra proposicional tenemos y, o, el entonces, ¿cierto? O el sí, entonces, la implicancia, el sí, solo sí, y la negación, como ya vimos que también puede ser la barrita arriba, ¿cierto? Y bueno, ahí todas estas relaciones algebraicas proposicionales entre ellas, como leyes de Morgan y todo eso, ¿cierto? Un problema matemático está formado por la hipótesis y la conclusión. En este caso, la hipótesis es una proposición que se asume verdadera en el contexto del problema. La conclusión es una proposición cuya verdad queremos probar o verificar. Finalmente, la solución consiste en una secuencia de implicancias lógicas de este tipo, ¿cierto? A implica B, implica C, implica algo, hasta que lleguemos a nuestro T, que es nuestra conclusión que queremos probar.
Recordemos que todo esto uno lo identifica en el enunciado de la proposición, ¿cierto? Generalmente en cualquier enunciado de la proposición, en algún momento vamos a encontrar el entonces o el sí solo sí. Y esto lo que nos quiere decir entonces, el entonces, esta flechita de aquí, es la que nos va a separar cuál es nuestra premisa, nuestra hipótesis que asumimos verdadera y qué es lo que queremos concluir, que sería lo que viene después del entonces. En el caso de que nuestra proposición está separada por un sí solo sí, que uno vamos a identificar siempre en una proposición, vamos a encontrar estas conexiones, si tenemos el sí solo sí, es una doble implicancia, ¿cierto? Hacia ambos sentidos. Es decir, tenemos dos casos. El entonces lo podemos separar, ¿cierto? Ahí como cortar, el sí solo sí, perdón, lo podemos cortar como dos entonces, ¿cierto? En ambos sentidos. Entonces, esto significa que se cumple hacia allá y que también se cumple en el sentido contrario. Por lo tanto, en primera instancia, lo que parece ser la hipótesis, que implica la tesis, asumimos verdadera la hipótesis, debemos probar que ocurre T, ¿cierto? Nuestra tesis. Y a su vez, al revés, ¿cierto? Uno asume verdadera la tesis y debe probar que eso implica que la hipótesis anterior, ¿cierto? Es verdadera. ¿Qué tipos de teoremas muy sencillos tienen el sí solo sí por ahí? Que tengan su recíproco. Tales, ¿cierto? Tales tiene recíproco de tales. El tales se pueden unir él y su recíproco como un sí solo sí, por ejemplo. Eso también lo vamos a ver muy adelante, el tales. Las proposiciones matemáticas están categorizadas entonces, principalmente en los axiomas, que recordemos que son las premisas que asumimos verdaderas desde un comienzo de la teoría deductiva, o desde la geometría, que van a ser estos axiomas de Euclides. Los teoremas, que van a ser las deducciones lógicas a partir de los axiomas. También tenemos los corolarios, que generalmente son deducciones directas a partir de un teorema. Entre medio tenemos otras cosas, ¿cierto? Tenemos los lemas también, que los lemas son como ese pedacito que nos va a ayudar a probar un teorema o un corolario. Entonces, si la demostración de un teorema es muy larga y requeremos probar otras cosas para poder probar el teorema, lo vamos a separar en pequeñas propiedades que vamos a llamar lemas, y luego todos esos lemas en conjunto nos van a permitir probar el teorema. Por ejemplo, pensando en otras asignaturas como cálculo, etcétera, o álgebra, que se hacen mucho más uso, ¿cierto?, de los lemas en este caso. Nosotros vamos entre teorema y corolario generalmente, donde pensaremos los corolarios siempre como una deducción muy directa aplicando un teorema. Los axiomas, entonces, dijimos, son las proposiciones que consideramos verdad sin requerir una prueba, se asumen ciegamente como una verdad absoluta. Los lemas son proposiciones auxiliares, ¿cierto?, cuya prueba es un paso en la demostración de un teorema. Los lemas nos van a permitir probar teoremas que sean muy largos. Entonces, como lógica proposicional, también debemos tener muy en cuenta que si consideramos como proposición A implica B, estoy pensando aquí arriba, A implica B, entonces, si hablamos del recíproco de P, vamos a llamar que es Q, y el recíproco sería cambiar el sentido, ¿cierto? B implica A. Entonces, cuando estemos hablando de cualquier tipo de lógica, y si hablamos de su recíproco, entonces cambiamos el sentido, ¿cierto? B implica A. El inverso sería la negación de P. Entonces vamos a llamar no A implica no B, mientras que el contrarrecíproco va a ser la negación, pero además invirtiendo. Es como si pensáramos en el recíproco y en el inverso a la vez, ¿cierto? Es decir, no B implica no A. ¿Ya? Entonces tenemos que tener bastante en cuenta porque siempre en las demostraciones vamos a pensar en cuál es el que nos sirve. Recordemos que un método indirecto nos decía que era el contrarrecíproco, ¿cierto? Que uno niega la tesis y eso debería implicar que no ocurre la hipótesis. Ejemplo, considere la proposición dada por P. Es decir, P es la siguiente enunciado. Si un cuadrilátero convexo es un paralelogramo, entonces sus diagonales se bisectan entre sí. Vamos ahora a ver cuál es el recíproco que corresponde, cuál es el inverso y cuál es el contrarrecíproco. Entonces, como ejercicio bastante sencillo, primero vamos a dar micrófono abierto o chat abierto. Bueno, a pesar de que quizás deberían escribir todo el enunciado, eso sería un poquito fome, ¿no? Pero
Si nuestro enunciado entonces es, si un cuadrilátero convexo es un paralelogramo, entonces ahí está la palabra mágica, ¿cierto? Que nos separa la hipótesis de la tesis. Entonces, sus diagonales se bisectan entre sí. Entonces podemos decir, vamos a marcar por acá, si pensamos en algo de este tipo, ¿cierto? ¿Dónde está nuestra flechita? Nuestra flechita está literalmente ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle de hecho cara de flechita, ¿no? Entonces sabemos que todo lo que está antes sería nuestro A, ¿cierto? Todo esto de acá sería nuestro A. Y por otro lado, todo lo que lo precede sería B, ¿cierto? Y ahí pensando en el A implica B. Entonces, si queremos analizar al cual correspondería al recíproco de este enunciado, Constanza. Recuerden que siéntanse libre de abrir el micrófono, no importa que lo digan a la vez. De hecho, a veces cuando suena en Ya. coro es mejor todavía. Me interesa. Creo que quedaría, si las diagonales de un cuadrilátero convexo se bisectan entre sí, entonces es un paralelogramo. Muy bien, Connie. Perfecto. Excelente. Entonces, claro, porque tenemos el elemento, ¿cierto? Que sería el cuadrilátero convexo, ¿no? De hecho, ese es el punto. Entonces, en el fondo lo que separa es que si este cuadrilátero cumple con ser paralelogramo, implica que las diagonales se bisectan. Ahora, si el cuadrilátero cumple que las diagonales se bisectan, entonces es un paralelogramo, ¿cierto? Perfecto. Bueno, en el inverso tendremos la negación entonces de A implica no B. Entonces este es más sencillo, ¿cierto? Porque uno le agrega un no en la hipótesis y también en la tesis. Entonces este podemos decir que es más sencillo, así que este lo voy a hacer yo. Si un cuadrilátero convexo no es un paralelogramo, entonces sus diagonales no se bisectan entre sí. Me tocó la fácil. Mientras que el contrarrecíproco sería entonces una combinación entre lo que dijo Constanza y lo que dije yo, ¿no? ¿Alguien quiere comprobar que tiene la idea correcta? Entonces el contrarrecíproco sería no B implica no A, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, pensaríamos que si en un cuadrilátero convexo sus diagonales no se bisectan entre sí, entonces no es un paralelogramo. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo? Ya. Mauricio está de acuerdo. Muy bien. Y si no están de acuerdo, tienen alguna duda, igual pueden manifestarla. Recordemos que justamente en base a la duda es cuando uno puede consolidar el conocimiento. ¿Ya? Así que dudar nunca lo vean como un aspecto negativo. Bueno, entonces el recíproco de P es, vamos a llamarlo Q, ¿cierto? Y como bien señaló la compañera, si las diagonales del cuadrilátero convexo se bisectan, entonces implica que es un paralelogramo. La negación, es decir, el inverso, si el cuadrilátero convexo no es paralelogramo, entonces sus diagonales no se bisectan. Y el contrapositivo o bien contrarrecíproco, que si las diagonales del cuadrilátero convexo no se bisectan entre sí, entonces este no es un paralelogramo. Muy, muy bien. Como ejemplo, ejemplos de método de demostración. Esto igual lo vamos a ver después, ¿ya? Así que es como rapidito. En sí, no es por el contenido geométrico, es por el contenido de método de demostración que está el ejemplo, ¿ya? Si un cuadrilátero convexo es un paralelogramo, entonces sus diagonales se bisectan entre sí, pensando en el método directo, ¿cierto? A implica B. Entonces, primero se asume que el cuadrilátero de vértices ABCD es paralelogramo y llamaremos como K el punto de intersección de todas las diagonales. Está en el dibujito ahí establecido. En este caso, por ser lados opuestos en un paralelogramo, tenemos que son congruentes. Entonces decimos que el segmento AB
o la medida del segmento AB es congruente con la medida del segmento DC. Luego vamos a ver las notaciones, porque hay algunas que tienen rayita aquí arriba, cuando hablamos de solo segmento, y cuando no tienen la rayita arriba, porque estamos pensando en la medida de ese segmento. Mientras que por ser ángulos alternos internos, sabemos ya que es paralelogramo, tenemos la congruencia de estos ángulos, de que AB, KCD, congruentes. Por otro lado tenemos ABK y CDK. También los podemos identificar, ¿cierto? Sin embargo, como ya dijimos, nuestro propósito principal es el método de demostración, más que el aspecto geométrico. Y tenemos KCD, por otro lado. Tenemos esto de acá, que esto estamos empezando a ver el verde de esa congruencia. Y tenemos ABK y CDK. Entonces tenemos congruencia de triángulos, ¿cierto? Tenemos triángulos congruentes. Recordemos que ya teníamos que AB y DC eran congruentes. Podemos añadir ahí el lado, ¿cierto? Entonces tenemos ángulo lado ángulo en ambos casos. Por lo tanto, podemos concluir de que los triángulos son congruentes. Y si los triángulos son congruentes, todos los lados correspondientes son congruentes, lo que nos permite decir que las medidas de KB y de K son congruentes, y también que AK y KC son congruentes. Es decir, se bisectan entre sí, dado que el punto que las divide en medidas de congruentes, o de igual medida. Entonces, hemos probado el enunciado de forma directa. El mismo enunciado, si las diagonales de un cuadrilátero convexo se bisectan entre sí, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Eh, no, no es el mismo, es el segundo, ¿cierto? El segundo, el inverso. Ya, método directo. Vamos a probar el inverso del enunciado, pero a través del método directo nuevamente. Es decir, A implica B. Asumimos que las diagonales del cuadrilátero convexo de los mismos vértices anteriores se bisectan una con otro. Se bisectan, ¿cierto? Es que se intersectan y los dividían en iguales medidas. Entonces, si K es el punto de intersección, lo que nos hace es dividir estos segmentos en iguales medidas. Es decir, K congruente con CK como medidas o como segmentos. Y lo mismo ocurre con las medidas del segmento KB y DK. Además, por ser ángulos correspondientes, en este caso que están ubicados en el mismo lugar, ¿cierto? Mediante el opuesto del vértice, tenemos la congruencia de estos ángulos del centro, que están frente al otro a partir del punto K, pensando en el dibujito anterior, si lo estamos imaginando en ese dibujito anterior. Entonces tenemos el ángulo BK y DKC, congruente. Por lo tanto, nuevamente, en este caso por LAL, ¿cierto? Lado, ángulo, lado, tenemos la congruencia de dichos triángulos, lo cual nos prueba el enunciado. O sea, así concluimos que tenemos lados correspondientes y ángulos correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, ¿cierto? Lo que nos permite decir que AB y CD son congruentes. Lo mismo con estos ángulos identificados aquí. Por lo tanto, dos rectas generan ángulos alternos internos de igual medida, por lo que dichas rectas son paralelas, algo que vamos a conocer más adelante como el teorema de ángulo alterno interno. Hasta ahora recordemos que todos estos teoremas los vamos a probar en su momento, ¿ya? Y en este momento estamos concentrándonos en los tipos de demostración. Luego, tenemos que AB es paralelo con la recta CD y utilizando la misma lógica, pero en vez de utilizar estos dos ángulos, ¿cierto? Pensando en estos dos ángulos de acá, vamos a concluir de igual manera para AB y DC. Por lo tanto, tenemos que los lados opuestos son paralelos, lo que nos permite concluir que entonces este cuadrilátero sí es un paralelogramo. Claro, exactamente.
estamos asumiendo como un teorema. El enunciado. El enunciado, este enunciado, ¿cierto? Normalmente aquí se enuncia como teorema. Ay, no sé por qué escribo con el mouse si tengo la pizarra aquí mismo. Teorema, ¿cierto? Y este es nuestro enunciado. Entonces, como dijimos nuevamente aquí, lo primero es siempre identificar cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. Y recordar que si tenemos un entonces, con sí, solo sí, es aquel que me está separando esta proposición. Profe, ¿Sí? pero ya podríamos decir que con los dos pasos que hizo, con las dos demostraciones, demostramos al final que ese entonces lo podemos cambiar por un sí solo sí. Así es. Ah, ya. Exactamente. Correcta, correcto. Entonces, claro, vimos la implicancia en ambos sentidos, ¿cierto? Entonces podemos tachar ese entonces y colocar un sí solo sí. Bueno, cuando veamos justamente poligonales y polígonos, vamos a darnos cuenta de que en muchos de las pruebas es un poco una deducción de eso. Y de hecho también hay muchos que uno puede probar que no se cumple el recíproco, por ejemplo, o el inverso. Bien, como condición necesaria y suficiente, justamente lo que acá me dice nuestro compañero, las demostraciones de proposiciones que se basan en pruebas del tipo A implica B, método directo, donde A es la hipótesis, B es la tesis, decimos que A es condición suficiente para B, o bien que B es condición necesaria para A. Similarmente, para el recíproco, B implica A, diremos que B es suficiente para A, o bien que A es necesario para B. En el caso de que A implica B y B implica A sean verdaderos, tenemos A sí, solo sí, B. Es decir, A es condición necesaria y suficiente para B. Ejemplo, una condición necesaria y suficiente para que un cuadrilátero convexo sea un paralelogramo es que sus diagonales se bisecten entre sí. Es decir, podemos cambiar nuestro entonces por un sí, solo sí, como bien dijo Boris. Perfecto. Entonces ya tenemos una noción más general acerca de cómo demostrar. Eso es súper, súper bueno, porque ya podemos comenzar con geometría. Para esto comenzamos entonces con los elementos más primitivos, pero para no dejar cierto esto muy a medias, vamos a dejarlo para la siguiente clase. Entonces, a partir del día miércoles vamos a comenzar con los elementos geométricos, desde los elementos más primitivos que ya sabemos, ¿cierto? O ya esperamos que vamos a encontrar el punto, la recta, el plano, y a partir de ellos ir enunciando los primeros teoremas, es decir, cómo se relacionan estos elementos primitivos, y deducir así una propiedad, lo cual vamos a anunciar como teorema, ¿cierto? Y comenzar a aplicar estos teoremas, perdón, estos métodos de demostración para ir agregando propiedades de ciertos elementos. Estos teoremas son como nuestras herramientas que nos van a permitir más adelante facilitarnos la demostración utilizando teoremas anteriores. Generalmente los textos matemáticos a veces es muy paradójico que uno encuentra, por ejemplo, tarea, ¿cierto? El profesor en la clase le da una tarea, revise la bibliografía para demostrar tal propiedad. Usted va a ir al texto, lo va a mostrar y el teorema se demuestra directamente por teorema 23, 25, colorario A, listo, fácil. Y entonces uno tiene que empezar a mirar todos los teoremas anteriores, porque los teoremas anteriores no son tan sencillos, ¿cierto? Hay demostraciones súper largas. Pero bueno, ese es tanto lo paradójico como lo interesante que tiene esto de ir construyendo desde la nada, ¿cierto? Un sinfín de propiedades que en algún momento nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una mochila llena de teoremas. Cuando, como dijimos ya, cuando lleguemos a Pitágoras ya vamos a haber probado 100 teoremas anteriores. No nos vamos a dar ni cuenta cuando llegue ese momento. Espero. Bueno, entonces quedamos hasta acá y el miércoles retomamos con los elementos de la geometría.